Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy vamos a empezar con comentarios, opiniones de lo que la gente piensa que va a entrar en Bitcoin tanto en el corto plazo como en el muy largo plazo, pasando por una empresa nueva, ya sabéis, de formación, la que van a formar entre Cantor Fitzgerald, Tether y 21 Capital, que ya sabéis que va a empezar a comprar Bitcoin, pero vamos a hablar un poco de las expectativas de compras que hay, ¿no? Pues aquí nos dice que se prevé que las entradas de Bitcoin alcancen los 420.000 millones de dólares en 2026. Creo que esto quiere decir la suma entre lo que queda de 2025 y lo que viene de 2026, según Bitwise. Bitcoin está en camino de recibir más de 400.000 millones de dólares en entradas de inversión para 2026, ya que ETFs, gobiernos y corporaciones podrían adoptar cada vez más Bitcoin como un activo de inversión. Para que os hagáis una idea, 420.000 millones, vamos a sacar la calculadora, a los precios actuales, que claro, evidentemente no serán a los precios actuales porque el precio irá subiendo según vaya entrando esa cantidad de dinero, pero estos son 420.000 millones, con lo cual hay que añadirle aquí 6 ceros. Es ese dinero, 420.000 millones, dividido entre 107.000 que está ahora. Estamos hablando de 3.925.000 bitcoins al precio actual. Evidentemente, como digo, será menos cantidad porque el precio irá subiendo y no será 107.000, que es lo que lo he dividido ahora, ¿no? Igual la media puede ser 150.000, pero aún así es una cantidad bestial. Es una predicción. Nadie dice que vaya a entrar este dinero, solamente Bitwise cree que va a entrar ese dinero. Nosotros no lo sabemos, esto es una estimación. La estimación podría ser muy exagerada, podría quedarse corta o podría ser la correcta, no lo sabemos. Pero se están manejando estas cifras por parte de Bitwise. Nos dice aspectos principales. Los ETFs de Bitcoin al contado ya han superado a los ETFs de oro en crecimiento temprano, con previsiones de 100.000 millones de dólares en entradas anuales para 2027. O sea, estamos hablando hasta 2026 y ahora nos dice para 2027 entradas anuales de 100.000 millones. Es una barbaridad. Los estados-nación y empresas que cotizan en bolsa mantienen actualmente casi 1,7 millones de Bitcoin, lo que apunta a una confianza a largo plazo. Bitwise proyecta 120.000 millones de dólares en entradas de Bitcoin para 2025 y 300.000 millones para 2026. Eso es la suma de los 420.000. O sea que parte ya estaría incluido en esos 120.000 millones de dólares de este año 2025 porque ya ha entrado parte y 300.000 entrarían en el año 2026, lo cual mantendría una demanda bastante fuerte de Bitcoin si se cumplen estas previsiones. Repito, son previsiones de Bitwise, no es algo que vaya a pasar, es algo que ellos creen que puede pasar por lo que están viendo en el mercado, ¿no? Se prevé que la demanda de Bitcoin por parte de una amplia gama de inversores, entre los que se incluyen empresas que cotizan en bolsa, que están creando tesorerías de Bitcoin, fondos soberanos, fondos cotizados en bolsa ETF y estados-nación, impulse importantes entradas de capital en este activo en los próximos años. Según Bitwise, la empresa de gestión de fondos indexados de criptomonedas, las entradas de capital en Bitcoin podrían alcanzar los 120.000 millones de dólares a finales de 2025 y se prevé otros 300.000 para 2026, que es más de lo de este año. No tiene por qué subir más el precio, aunque sea más dinero, porque claro, 120.000 comprados en esta zona de los 100.000, comparado con 300.000 comprados, por ejemplo, en la zona de los 180.000, pues es parecido para influencia en el precio porque es parecida cantidad de Bitcoin que compras. Cuanto más sube el precio, más cantidad de dinero necesitas para comprar la misma cantidad de Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, sería un impulso similar a lo de este año en relación al precio. O sea, que entren 300.000 millones el año que viene, si este han entrado 120.000 o van a entrar 120.000, significa más o menos la misma presión compradora porque el precio habrá ido subiendo, ¿vale? O sea, tampoco os penséis que por meter más va a subir más rápido, ¿no? Como el precio va subiendo, cada vez tienes que meter más para que suba igual de rápido, ¿vale? Pero vamos en ese camino, ¿no? No voy a leer el artículo entero porque luego vamos a entrar en otro que nos da una visión más de largo plazo, pero para que veáis lo que opinan un poquito por encima. Nos dice los casos alcistas, bajista y base para la asignación de patrimonios a Bitcoin. Además de los ETFs y las empresas de gestión de patrimonios, el atractivo de Bitcoin como activo de reserva está aumentando entre el público, las empresas privadas y las naciones soberanas. Las empresas con Bitcoin en sus libros de tesorería
mantienen actualmente 1,146 millones de bitcoins por un valor de 125.000 millones de dólares, lo que representa el 5,8% de la oferta total de bitcoin. O sea, entre todas las empresas que tienen bitcoin, tienen el 5,8% de bitcoin, de lo cual casi la mitad lo tiene MicroStrategy, porque MicroStrategy creo que andaba por 600 y pico mil, ¿no? Y bueno, pues de 1.146.000, 600 y pico mil son de MicroStrategy y el resto se lo reparten entre todas las demás empresas que tienen Bitcoin. Nos dice, las naciones soberanas poseen colectivamente 529.000 Bitcoins y Juan León, estratega principal de inversiones de Bitwise, Guillard, jefe de investigación de Ucho, y Will Owens, analista de inversión, prevén una continua asignación de patrimonios a Bitcoin y esbozaron escenarios bajistas, básicos y alcistas. No voy a leer todos los escenarios, pero en algunos les dan más ponderación a Bitcoin en las carteras, a otros un poco menos, pero en todas son bastante optimistas, ¿vale? Ya digo, no voy a leer todos los escenarios porque se alargaría demasiado el vídeo, podéis leer el artículo vosotros para que veáis las cantidades de dinero que nos están hablando, pero nos están hablando de cantidades muy grandes, ¿vale? Otra cosa es lo de la empresa esta nueva que se va a formar. Dice, Strike y Tether podrían apuntar al 5% de todos los Bitcoin. El 5% de todos los Bitcoin sería 1 millón de Bitcoins aproximadamente. Bueno, no ha dicho la cantidad, este es el titular para llamar un poco la atención, no ha dicho la cantidad, pero ha insinuado que va a ser una cantidad bastante importante, ¿no? Dice, lo que les diré a los oyentes es que usen su imaginación, el negocio que fundamos yo y Tether, y ya saben, si tenemos el 1, 2, 3, 4, 5% de la red de Bitcoin, como ha dejado ahí entrever, que bueno, que van a coger todo lo que puedan, pero vamos, que no ha dado cifras concretas, simplemente ha dejado caer eso, que van a intentar coger la mayor cantidad de Bitcoin posible. El 5% sería 1 millón, pero bueno, yo creo que lo van a tener difícil porque el precio ya está tan alto que si alcanzan un 2% ya estaría bastante bien. Pero, insisto, vuelve a ser demanda que tenemos ahí para el largo plazo. Y otra cosa, esta visión ya es más hacia el largo plazo, nos va a empezar a hablar del año 2045. Nos dice, las tendencias de empresas con Bitcoin superarán las expectativas de los Bitcoiners según un ejecutivo. Un ejecutivo de estrategia de Bitcoin de Moon Inc. afirma que el éxodo de los activos fiat ya ha comenzado y que los Bitcoiners todavía subestiman cuánto mantendrán finalmente las empresas con tesorerías de Bitcoin. Nos dice el jefe de estrategia de Bitcoin de Moon Inc., Jesse Meyers, afirma que los holders de Bitcoin están subestimando la importante cantidad de Bitcoin que las empresas acumularán en 2045. Las empresas con tesorerías de Bitcoin poseerán el 50% de todos los Bitcoin en el año 2045, es decir, la mitad, mucho más de lo que la mayoría de Bitcoins esperan, dijo Jesse Meyers en un hilo de X el 23 de mayo. Strategy poseerá 70 billones de dólares en Bitcoin para 2025, según Meyers. Meyers pronosticó además que MicroStrategy de Michael Saylor poseerá 70 billones de dólares en Bitcoin para 2045. Para 2045, el titular aquí estaba mal, perdón. Para 2045, lo que le convertirá con diferencia en la empresa más valiosa de la historia del mundo. Al momento de la publicación, Strategy posee 576.320 Bitcoin con un valor aproximado de 62.240 millones de dólares. O sea, esta persona piensa que va a llegar a poseer 70 billones de dólares para 2045 y que será la empresa más grande del mundo. ¿Vale? Estamos hablando ya de muy largo plazo, ya veis. Y nos está diciendo que las empresas con Bitcoin llegarán a tener el 50% del supply, lo cual es brutal. Ahora mismo solamente tienen el 5,8%, lo acabamos de ver en la otra noticia. Y la gente dirá, pero entonces Bitcoin ya no es para las personas, porque si las empresas van a tener la mitad, las empresas van a tener la mitad si se los vendéis, evidentemente. Si los que tienen los Bitcoin no los venden, no son de las empresas, son tuyos. Pero si se los vendes, claro, evidentemente, pero ellos estarán pagando por ello y pagarán mucho por ello, mucho. Por eso el precio de Bitcoin de aquí a 2045, pues la subida que puede tener puede ser bestial. Nos dice eso, las empresas con tesorerías de Bitcoin serán las principales tenedoras de Bitcoin en las próximas décadas, desplegando un océano de capital hacia Bitcoin. ¿Vale?
¿vale? Sin más. Aquí nos habla también justo de la compañía de tesorería creada por el fundador de Strike y con el apoyo de Tether, SoftBank y Cantor Fitzgerald. Bueno, lo que acabamos de ver en la otra noticia, las compras de Metaplanet, las compras de Strategy, nos habla un poco de todo eso, que son la punta del iceberg, porque solo está empezando, ¿vale? Eso en el largo plazo, evidentemente. Todo esto que hemos estado hablando son expectativas en el largo plazo. ¿Qué pasa con el mercado ahora en el corto plazo? La acción del precio, pues hemos tenido esa corrección el viernes, sábado estuvo bastante bien, ayer casi todo el día, al final el cierre fue un poco negativo y hoy nos hemos ido un poquito también por debajo de los 108.000 y estamos ahí cerquita de la línea de tendencia, esa línea roja. Si la cruza hacia abajo vamos a tener corrección y oportunidad de compra en niveles interesantes. Si no la pierde, todavía rebotaremos otra vez hasta los máximos, o sea que existen dos escenarios posibles, todos en torno a esta línea roja. Uno, que sería volver a rebotar hasta el máximo y marcar incluso un máximo por encima del anterior. Vamos a dibujarlo aquí. Un segundo, cogemos esto. El primer escenario sería rebotar otra vez al principio de la semana, tocar aquí y luego volver a bajar y ahí romper la línea roja y caer un poquito hacia esta zona. Ese sería el primer escenario para luego volver a rebotar. Primer escenario que tiene parecida probabilidad que el segundo, en este caso no le doy mucha más probabilidad a uno que a otro, parecido. Y segundo escenario, rompemos y después rebotamos. Vale. Esos son los dos escenarios probables. Todos acaban con finalmente subir y para principios de junio estar otra vez en la zona de 115, 116. Ambos escenarios acaban aquí, pero lo que difiere es cómo lo hacen, si lo hace así o lo hace de esta otra manera. Todos van a acabar parecido, en la misma zona, parecido movimiento desde aquí hasta este punto, pero el primero sería con un rebote otra vez hacia máximos para luego sí caer por debajo de esta línea o caer ya directamente y luego volver a subir. Lo que tenemos que hacer es establecer una línea con menos inclinación, que pase por este nuevo punto. Voy a dibujarla así, mejor, porque a mano alzada queda un poco mal, que nos dé otro punto por esta zona, así, que ya sea una línea que nos sirva ya más para el medio plazo, que es donde se apoye con seguridad, de no tener tanta inclinación, de no romperla, etcétera, ¿no? Porque esta, en cuanto venga un poco de viento negativo, viento en contra, ¡pum!, nos metemos por debajo porque no se puede sostener tanta verticalidad. Pero una con menos inclinación, ya, aunque te venga un viento en contra, ¡pum!, caes ahí, te apoyas, aguantas y rebotas, porque ya no tiene tanta pendiente. Pues es más llevadera para el medio largo plazo. Así que eso es lo que estamos buscando, ese nuevo punto de apoyo por aquí. O sea, lo que estamos buscando es un punto de apoyo por aquí, en algún momento. Más adelante, más atrás, en algún momento estamos buscando un punto de apoyo por esta zona para tener una línea así. ¿Vale? No sabemos cuándo va a ser ese punto de apoyo. No sé si me estáis entendiendo el análisis, porque el análisis no es saber exactamente qué es lo que va a hacer, sino la intención que tiene el precio. Y la intención que tiene el precio es establecer un punto en algún momento por debajo de esta línea roja que nos dé una base para apoyarnos en esa línea ya para el futuro, para los siguientes meses, ¿vale? Una base en la que podamos estar subiendo escalonadamente, pero apoyándonos en un nivel más o menos razonable, ¿no? Una escalada con sentido, ¿no? Vale, pues eso es lo que os quería contar un poco y ahora vamos un poco con las diferentes temporalidades para que veamos cómo está quedando la vela semanal, por ejemplo, que está quedando un poquito floja. Si queda así no se puede considerar ruptura. No se puede considerar ruptura si queda así porque está muy cerca de los 106.133. Veis que el cuerpo no se ve claramente por encima. Está por encima pero no claramente. O sea, para que fuese una ruptura debería estar en la zona de los 109, sí, a partir de 109 más o menos ya sí que se vería claramente por encima, pero así no me sirve. Necesitaríamos otra semana más y cerrar por la zona de 109, 110 para que esto esté roto claramente en gráfico semanal. Y en gráfico horario, creía que tenía una línea dibujada bajista aquí, no la tengo, se ve que la borré ayer.
tenemos esta línea, que es la que tenemos que superar para que el precio vuelva a subir, y de momento no la supera. En el momento que supere esa línea, pues podríamos tener ese rebote hacia máximos. Si no lo supera, podemos perder la línea roja y hacer esa corrección que estamos comentando. Vale, vamos con las altcoin. Dominancia de Bitcoin 64,32. Ya nos vamos otra vez hacia máximos. Al final, todo lo que hemos visto al principio también os tiene que hacer pensar una cosa. Nadie está pensando en invertir en ninguna altcoin. Nadie, de los inversores importantes, digo, ¿eh? Los que andan ahí al menudeo, sí, evidentemente. Los que andan ahí a ver si compro aquí, vendo allá, compro aquí, vendo allá, a ver si le engaño a alguien para vendérselo más caro. Evidentemente buscan narrativas que puedan ser atractivas, buscan monedas que tengan alguna noticia, que si esta ha hecho un acuerdo con la FIFA, que si esta no sé qué, que si esta está en el ISO no sé cuántos, narrativas que no se sostienen para nada en los fundamentales, pero que sirven para mover el precio en el corto plazo y aprovecharse un poquito de los incautos que se creen las narrativas, ¿no? Bueno, pues eso es los únicos que están mirando para las altcoins. Los inversores importantes ya veis lo que están mirando, a ver si se hacen con una cantidad de Bitcoin cuanto más grande mejor. Si viesen oportunidad en las altcoins, no se pegarían entre ellos por comprar Bitcoin. Dirían, bueno, que se peguen los demás por comprar Bitcoin, yo voy a comprar esta otra que es mucho mejor. No se pegarían entre ellos. Eso nos tiene que hacer ver claramente dónde está el interés, ¿no? Los grandes inversores no están pensando en otra cosa. Y el mercado tampoco. Ya se ve que en cuanto hay un pequeño repunte especulativo de las altcoins, ventas otra vez y vuelve a subir la dominancia de Bitcoin. Y estamos otra vez cerquita de los máximos. Bien, como veis, la mayoría son caídas en el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, OneInch cayendo otra vez. Aave sube, es de las que mejor está. Siempre ha estado de las que mejor cuando el mercado se ha puesto positivo. Fijaros todo el movimiento también alcista que tuvo desde junio de 2024, cuando la mayoría de las altcoins estaban bastante hundidas. Después sí que ha tenido una corrección bastante fuerte en el peor periodo de las altcoins, pero en cuanto ha vuelto a mejorar un poquito, vuelve a repuntar. Es de las que bueno, cuando puedes detectar que el mercado puede ir un poco bien, normalmente se comporta bien, pero bueno, es una excepción dentro de las altcoins porque ya veis, la mayoría, pues Cardano pierde el mínimo anterior. Ojo, mala pinta técnica. Bueno, en general todas negativo. AVAX, que había llegado a un acuerdo con la FIFA, pues ya veis, tuvo un pequeño repunte y después todo para atrás, otra vez en mínimos. Por eso digo, no tienen muchos argumentos para subir. BGB tiene mejor pinta que otras. Ha estado subiendo también estas últimas semanas, pero también le cuesta mucho en esta zona y va a tener difícil superar la zona de los 5.800. BNB, pues cayendo, también le cuesta muchísimo. Hasta que no superen dólares la zona de los 730, creo que era. Sí, 730, no subirá contra Bitcoin. Y tampoco le veo que suba mucho más de la zona de los 7.400. Ese sería más o menos su tope contra Bitcoin. Ethereum, un 1,49% abajo. Ya está empeorando el aspecto técnico. Podría empezar a caer más. LEN la iba a quitar de su plataforma de préstamos. Solo iba a dar préstamos colateralizados por Bitcoin. No va a aceptar ya Ethereum. Al final todo el mundo se va dando cuenta poco a poco de que no hay que jugar con el dinero, que hay que ir a lo que vale, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Rune también cayendo, un 2,58, otra vez va a la zona de soporte de 1620 y si lo pierde se irá más abajo. No ha sido capaz de romper la resistencia en este avance que ha tenido el mercado. Solana también se va para atrás y empieza a empeorar técnicamente. Si pierde los 15.150 pues se irá más para abajo todavía. Y XRP, por último, baja un 1,02%, poco a poco se acerca a la zona, al último soporte importante que tiene, los 2087, y en el momento que pierda eso, pues ya veis, no tiene nada hasta la zona de 1580, nada prácticamente, o sea, podría bajar ahí muy rápido en cuanto pierda ese soporte. Y nada más, ya os dejo con la canción del
del canal, Bitcoin en 107.502. Ya digo, los próximos días van a ser claves de si corregimos o no corregimos. Si corregimos, gran oportunidad. Si no, habrá que esperar porque en algún momento romperá esta línea, pero de momento pues hay que estar vigilando. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Ciclos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto, con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. Estilo y del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo compré.